hemos hablado ayer en el coche de cómo los españoles y es un choque cultural para los de fuera, ¿eh? Cuando llegas y te dices algo y dicen, claro que sí, hombre, ay, faltaría más, ¿sabes? Hasta cuando están de acuerdo contigo, parece que quieren pelear contigo, ¿sabes? En inglés sería, yeah, of course. O sea, ¿sabes? Pero, claro, hombre, me faltaría más, ¿cómo no? Bueno, todo es pelea. Pues el Señor, combativo. El Señor a veces se dirige a sus apóstoles de esa manera, con mucho rigor, mucho vigor. Y les llama de todos. Les llama de todo. Total que recuerdo que en esa meditación que nos dio el Padre Félix, de cómo David se lanzó. Primero intentaron ponerle la armadura de Saúl. Y a lo mejor podemos hacer los votos en alguna ocasión así como con la fuerza humana, con las defensas y la armadura humana. Y salimos para hacer batalla. Y rápidamente quedamos despojados de nuestras ilusiones. Vamos conociendo nuestra nada. La vida es una escuela de humildad y el camino espiritual yo lo he visto en la historia del Padre Henry, cómo el Señor le iba cada vez más. Siempre el pobre tenía complejos sobre su supuesta falta de talentos. Él era muy perfeccionista. Y eso de hacer mal, de hablar mal siempre el español le costaba, y además en público, una humillación constante. Luego el tema de los estudios, que son dos temas distintos, ¿eh? Uno puede valer para los estudios y no para el idioma y al revés. Y los estudios y tal, y se reía y hacía reír y tal, pero se lo pasó fatal. Cuando volvió la epilepsia por primera vez, no fue en esa ocasión más pública, en el 25 aniversario de la ordenación del Padre Rafael, fue antes, fue en la época de los estudios para sus exámenes finales, porque no podía dormir. Y con el estrés y la preocupación del gran examen final, que tienes que examinarte en todas los temas, no sé si son 50 temas de los 5 años, etcétera, etcétera. Y tuvo un ataque de epilepsia, eso, con el estrés. Y luego, pues, no sé, al final, bueno, encontró su carisma, estaba en su salsa con los enfermos y los rotos y los inútiles. Muchas veces que no iba nadie a visitarles, ni siquiera nadie más que él, y él les ganaba el corazón con su cariño, porque sufría con ellos y les comprendía, y había una sintonía, les amaba con locura, sin esfuerzo, simplemente con... Hombre, algo de esfuerzo hubo sin duda, pero le salía ese amor y conectaba con ellos, y luego pues Dios le quitó también eso. Toma, para que te enteres de que sí eres inútil, Uy, que soy inútil. Vale, pues sí, eres inútil. Pobre siervo inútil. Y mira, yo lo pongo en mayúsculas. ¿Quién es el pobre siervo inútil con mayúscula? P mayúscula, pobre. Siervo mayúscula, S. Inútil, la I mayúscula, Jesucristo en la cruz. Y el Señor nos quiere cambiar el concepto de utilidad y de inutilidad. El amor está en el pobre servicio inútil, que es lo más útil que hay por otra parte. Pero nosotros los hombres andamos tanto con la imagen y con los talentos y con mis capacidades y cosas de esas,
que perdemos el ser, perdemos de vista el ser, donde está el verdadero ser. En la obediencia, en el servicio, en el escondimiento. Y todo eso de los puestos lo hemos visto ayer. La ruina de Satanás. ¿Cómo nos rebelamos contra esto? Es fácil, iba a decir que es fácil conocerlo en teoría, pero ni siquiera eso. Hasta la teoría nos cuesta. Pero luego, más difícil todavía es vivirlo. Y entonces David se quita la armadura de Saúl, se lo quita de encima. No puedo caminar con esto. Y sin embargo, desnudo ya de armaduras, se lanza a ver si lo encontró. El filisteo se acercó poco a poco a David, precedido de su escudero. Todo parafernalia, es imagen, es icono del demonio todo esto. Una fortaleza imponente, visible, gigante. Miró y vio a David y le despreció por muy joven, de blondo se pone aquí de blondo, y bello rostro. Blondo es como en inglés, rubio, sí. Blonde en inglés, sí. Era rubio. David era un hombre atleta también. Tengo la imagen de él de que habrá sido no muy alto, tirando a bajito, pero muy atleta, muy ágil. Y el tío estaba en forma. Lo de la onda lo controlaba fenomenal. Pasaba la vida ahí con las ovejas tirando, más por aburrimiento que por otra cosa. Tenía y probablemente cazaba aves al vuelo y todo con eso. Y estaba con lobos y lo demás. Y a mí me han hablado de un chico que a escondidas, que sin que se enterase nadie, hacía 1111 flexiones cada día de pecho. Y nadie se enteraba. Se enteró su hermano y empezó a contar, lo contó algo a sus amigos, pero ahí... Qué malo soy. Qué malo soy. Pues así David, o sea, había una preparación anterior, que nadie lo vio, estando ahí en el monte con las ovejas. Y viene el momento y sale corriendo. Pues eso es, me acuerdo como el padre Félix, y además dijo, así tú cuando llaman tu nombre. Y como viene Goliat jactándose de su fuerza inferior y despreciando, ¿crees que soy yo como perro para venir contra mí con un cayado? Y maldijo el filisteo a David por sus dioses, diciéndole, ven a mí y que dé tus carnes a las aves del cielo y a las bestias del campo. Y hace todo, pues, una amenaza, una manifestación de chulería triunfalista y tal. Los poderes de este mundo. Y aquí es donde aquí es donde David hace su grito de quién como Dios. Y lo haces tú también, porque es Dios quien te va a consagrar. Él te elige y te consagra a sí mismo. No eres tú el protagonista, el primer protagonista de esto. Y tú te lanzas en tu desnudez de fuerzas. Imagínate ahí en calzoncillos si quieres. Como decía uno, el hombre no es nada y en sus calzoncillos menos todavía. Él decía en sus gallumbos menos todavía. Y el padre Rafael, cuando lo oyó, se rió y dijo, y en sus gallumbos con 86 años, menos todavía. ¿Me entiendes? Pero es el espíritu. Y hay hombres de 86 años, pues que
que andan ahí derrotados, agotados, pero mira a San Juan Pablo II. Se le caía la baba, era un escándalo visual, un signo de contradicción ante el mundo ese hombre. Doblado, jorobado, tenía la cabeza así. Y se le caía la baba y sacaba el pañuelo y la baba. Y se acercó al micrófono y decía: soy un joven de 83 años. Era 2 años antes de morir. Lo vi yo, estuve ahí. Y todos cantando: Papa es un chaval, Papa es un chaval. Fue ahí en Cuatro Vientos, en Madrid. Soy un joven de 83 años. Y al aeropuerto, en la despedida, no sé si fue al día siguiente, le cantaban: Juan Pablo II, te quiere todo el mundo. Juan Pablo II, te quiere todo el mundo. Y él decía: bueno, a lo mejor todo el mundo no. Pero vosotros sí. Y estaba más en la tumba que otra cosa físicamente. Pero mira, pues ahí está la fe. Una fe valiente, lanzada, la confianza completamente puesta en Dios. Dicen de él que era el profeta de la esperanza. Y la esperanza es una virtud importantísima en estos tiempos nuestros, queridos hermanos. Y brota de la fe, está íntimamente ligada la esperanza a la fe. La fe en Dios, que es, como hemos oído ayer, dueño de la historia y dueño de mi vida. ¿Quién como Dios? Y así se lanza David diciendo: tú vienes a mí con espada, lanza y venablo, pero yo voy contra ti en el nombre de Yahvé, de los ejércitos. No, por mucho que imaginemos, pero tenemos que intentarlo, no llegamos a concebir lo que es el poder del Dios Yahvé de los ejércitos. Infinitamente superior a los ejércitos de Satanás y a Satanás mismo. Como veis, la diferencia entre la nada y el ser es la diferencia entre la criatura y el creador. Porque la diferencia entre lo creado y el creador es infinito. Infinitamente superior es la fuerza de Dios. De hecho, Satanás es colaborador de la redención. Dios hace de él colaborador de la redención. Porque la cruz es el instrumento de Satanás y es el instrumento de la redención. En el Calvario, el triunfo de Satanás, de hecho, es el triunfo de Dios. Y en ese misterio nosotros tenemos que entrar, como entró el padre Henry, y cómo le costó, pero nunca dijo que no. Luchaba, caía, se levantaba, Dios mantenía en él siempre una luz, una alegría radiante, una fuerza, mientras para dentro muchas veces estaba en la máxima oscuridad. Pero cuando se rebelaba contra Job, quejándose contra Dios, iba corriendo enseguida a la confesión. Es una historia preciosa, impresionante, grande, grande, grande. Pues nada más, queridos hermanos, tener fe en nuestro Dios, en nosotros mismos, aunque seamos miserables, aunque conozcas tú nada, fe en ti mismo por el misterio de tu elección. Y de eso hablaremos más después. ¿Qué podemos sacar de esto? Pues eso, villa presente. ¿Con qué espíritu? Yo no voy a estar analizando a nadie el día de la ceremonia diciendo: a ver cómo le dice, ¡presente! No es eso, no es eso. Uno puede decirlo con una
tranquilidad fuerte o una fortaleza tranquila, como quieras decirlo, pero que en el alma haya esa confianza enorme en Dios que me ama, me conoce, me perdona y me vuelve a elegir. Que así sea.